Marco Calvache Sánchez tiene 42 años, es ecuatoriano, es creador de Marketing Snacks, es escritor, TEDx Speaker y speaker en 9 países. Es escritor en varias revistas de Latinoamérica, docente de grado y posgrado, coautor de Motion Share, ¿A qué te atreves? 19 años de experiencia en investigación de mercado, y así es como le damos la bienvenida. Buenas tardes, Marco, muchas gracias por sumarte. Hola Andrea, ¿cómo te va? Hola a todos, un abrazo fuerte, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte por acá. Disculpa la demora en esta presentación de hoy. No, Y todo bien. muchas gracias por esperarnos. Lo primero que quiero que ustedes sepan es que Marco tiene una frase que a mí me encanta y la tiene ahí en su perfil y en todos lados siempre aparece, es: cuando no comunicas, también comunicas. ¿Cómo es esto de la comunicación cuando no estamos diciendo o haciendo nada aparentemente? Bueno, es justamente conversar y entender de que no comunicar es imposible. Nosotros, incluso al no decir nada, estamos comunicando. Bajo cualquier acción, gesto, postura, siempre estamos comunicando. Y en el mundo de los negocios, del marketing, hacerlo estratégico y concebir de que tenemos siempre un efecto en la gente, es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Si bien es cierto, como no estamos nosotros mucho en el tema de entender que el impacto de nuestra comunicación siempre va a ser o positivo o negativo, o va a tener un efecto casi inmediato en nuestra audiencia, a veces dejamos de lado el manejar y administrar esa comunicación con el objetivo de que podamos nosotros realmente llegar de una manera. Así es que no podemos darnos el lujo. Esta frase le completo: no podemos darnos el lujo de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos. Si sabemos que estamos comunicando constantemente, tenemos que nosotros trabajar en esa comunicación, saber cómo queremos impactar, saber cómo queremos llegar y más que nada ir midiendo ese avance. Muchas gracias por ese aporte, la verdad, muy claro lo que vos estás contando. Ahora, lo cierto es que tuvimos recién otros speakers que nos hablaban de Instagram, del podcast, de estrategias y herramientas del neuromarketing. Al principio con Javier hablábamos de branding. ¿Cómo hacemos con todo esto para encima articularlo con un diseño web y seguir comunicando con todas estas características que vos venís contando? ¿Se puede? ¿Cómo tendríamos que hacer para que haya una coherencia entre todo el contenido? Bueno, la palabra que tú mencionaste es primero coherencia, pero yo creo que hay que sumarle a todo este trabajo un trabajo justamente de consistencia, una investigación, pero más que nada lo importante es trabajar en la credibilidad. Yo no voy a hacer marca y no voy a hacer comunicación solo para que me compren. Yo no voy a hacer comunicación solo para que hablen de mí. No voy a hacer comunicación solo para que me recuerden. Yo necesito hacer comunicación para que me crean. Y desde ese punto de vista, la comunicación pasó de ser funcional a emocional y a filosófica. Lo mismo que los productos, lo mismo que las marcas. Cuando la comunicación, voy a centrarme en la comunicación ahora, cuando la comunicación es funcional, lo que hace es eso: transmitir información. Pero cuando la comunicación se vuelve emocional, la comunicación tiene un rol, un papel en la vida del cliente. Si yo genero un contenido o tengo una marca personal en la cual quiero transmitir y comunicar algo, yo no puedo comunicar simplemente por comunicar, porque eso simplemente sería transmisión de información. Y como hay millón de personas que están transmitiendo información, realmente no voy a levantar la mano y nadie me va a notar. Sin embargo, cuando yo pienso en función del efecto, del papel que va a tener mi comunicación en la vida del cliente, sea mi target, sea mi segmento o no sea mi segmento, lógicamente la forma de comunicar cambia. Y se suma al filosófico, en donde yo tengo que pensar que mis creencias tienen que estar alineadas con las creencias de mi audiencia. Ahí es donde se hace una disrupción completamente en la manera como tenemos que comunicar, porque hacer contenidos ahora tiene que estar alineado y tiene que ser consistente en lo que yo quiero lograr en la gente, en el mensaje poderoso, en el rol que tiene mi comunicación y cómo están alineados con esos valores. Necesito tener clara la visión y aparte tengo que ir investigando constantemente. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que significa en Argentina versus lo que significa en Ecuador. Quizás lo que yo quiero decir aquí quizás pueda ser interpretado de una manera en los baby boomers mayores de 55 años y tenga otra connotación en los millennials o centennials. Entonces se ha vuelto una cuestión un poco complicada,
pero más que nada yo creo que hay que aprender de la naturaleza. Eso es uno de los principales consejos que, si me permiten, les puedo dar. Y aprender de una cuestión que se llama la bionímesis. A mí me encanta mucho esto de que la naturaleza siempre ha tenido un modelo que ha funcionado y lo ha probado tras años, tras años, tras años. ¿Y qué es la bionímesis? Aprender del diseño de la naturaleza. Si tú ves ese verdor, donde está totalmente un montón de plantas y todo, y está una florcita de color rojo o de color amarillo que resalta frente al resto, tiene una función, porque lógicamente el pajarito, el mosquito, la libélula o la abejita va a poder identificar esa florcita para acercarse, chupar el néctar y llenarse las patitas o el pico del polen y hacer la polinización. Entonces, tan importante, tan sabio ese sistema, pero ¿cuál es el hecho? Donde yo necesito este vehículo que se llama transmisor, esta persona que me está ayudando, ¿sí? Parece que se apagó la cámara. Sí, ahí está, Ahí. ahora sí. Parece que se apagó la cámara, no te preocupes. Un fantasma vino y me la apagó porque no sé qué pasó. Entonces, tú aprendes eso, que tienes un vehículo de transmisión de este mensaje, y este mensaje tiene que ser tan llamativo, tan bueno, tan importante, tan contundente y tan bien pensado para que llegue a polinizar, si vale el término, que se llegue a fecundar la otra planta. Y para eso están los dos actores. Está el actor de cómo yo me diferencio de la competencia, siendo totalmente indispensable, con mucha credibilidad y diferenciación, porque no solo es diferenciación, es credibilidad. La gente va a hablar de algo en lo que realmente crea y algo que realmente le emocione o le haya impactado positivo o negativamente. Yo por eso voy a hablar siempre de las cosas buenas y malas que me pasan con los clientes o buenas y malas experiencias que tengo con alguien. Siempre voy a comunicar eso, no voy a comunicar lo que no me importa. Métanse en la cabeza eso, nadie habla de lo que no le importa. Si te duele, vas a hablar. Si te gustó, vas a hablar. Pero si buscamos y volvemos al tema de la naturaleza, yo tengo que hacer algo tan bueno para que la gente me vea, para que la gente me crea, para que la gente hable de mí y polinice. Entonces, es una labor interesante, es una labor un poco titánica, no es una carrera de velocidad, y lo he aprendido en estos años, es una carrera de resistencia, más que nada porque tenemos que ir a la par de generarle ese placer y esa conexión constantemente al cliente. ¿A dónde quiero llegar? Estamos lastimos, afortunadamente, todos, estés en veterinaria, estés en medicina, estés en lámparas, estés en cualquier industria, todos estamos en la industria del entretenimiento. Todos, absolutamente todos. Nosotros vamos a tratar de, a través de nuestra comunicación, llegar a estimular ese placer, esa diversión, incluso ese morbo de sentir adrenalina o de sentir miedo a través de nuestra comunicación. Entonces, en otras palabras, estamos en el show de crear algo que conecte, y por eso cada contacto con el cliente en esta industria del entretenimiento es una microaudición para seguir formando parte de su vida. Qué interesante lo que acabas de decir y qué súper desafío entonces, porque si estamos en una microaudición para poder ser esa flor que después haga que nuestras abejitas polinicen por ahí, es un desafío muy grande. Eso quiere decir que tengo que tener ciertas condiciones particulares, que por ejemplo, si yo no soy buena para actuar, en esta audición no me iría muy bien, o cómo podría ser yo para salir de esa audición con éxito, destacando mis virtudes y mis talentos, aunque no sea una buena actriz. ¿Hay algo que podría tener en cuenta? Bueno, esa es una excelente pregunta, y sabes que yo la llegué a determinar que depende de dos factores. Primero, que tengas un mensaje que valga la pena, y atrás de ese mensaje hay autenticidad y credibilidad. La gente no va a comunicar algo que no le impacte. O sea, definitivamente, si no me impacta, incluso no es que comunicas, sino cómo lo comunicas. Hay gente que, y como decía en la charla anterior, mi amigo Miguel Ángel, él decía que lógicamente nosotros tenemos que saber llegar a las personas, pero es importante ese saber llegar a través de impactar fuertemente con la autenticidad y con la gran capacidad de tener algo que sea digno de ser hablado. Mucha gente está hablando del storytelling. Entiendo que es muy bueno el storytelling para mis historias, para mi comunicación, pero yo tengo que entender que el storytelling tiene que ir acompañado definitivamente de un story understanding. ¿Qué significa el storytelling?
ustedes saben las historias que debo contar y emocionalmente conectar con mi audiencia, pero el story understanding es tan importante para saber si es que la audiencia está entendiendo el mensaje que yo le estoy entregando y si le resulta auténtico o no le resulta forzado, porque caso contrario no voy a generar credibilidad y no voy a conectar emocionalmente y no me va a entretener. Y una vez que una historia está bien contada y está bien entendida, se convierte en un compelling story. ¿Y qué es un compelling story? Una historia, un contenido, una información digna de ser compartida. Ahí es donde se produce la polinización. Entonces, si alguien no tiene las habilidades quizás de comunicar, hay que buscar el canal en donde uno pueda ser auténtico. Habrá gente que somos, yo no creo, y eso sí nos han vendido la idea de que todo el mundo puede vender, todo el mundo puede comunicar, todo el mundo puede hacer marketing. Yo estoy totalmente convencido que es mentira. Así como no todo el mundo puede bailar, yo tengo que reconocer aquí frente a toda Latinoamérica, yo no puedo bailar, yo realmente no puedo, incluso una vez una profesora me devolvió el dinero, me dijo, le devuelvo el dinero porque realmente usted no hay cómo, y tengo la teoría, pero de la teoría a la práctica hay una parte inmensa, es un arte muchas veces, y cuando no tengo yo ese arte, yo puedo quizás derivar esa actividad en donde yo sí lo puedo trasladar, yo puedo quizás no bailar, pero sí puedo hablar sobre el baile. O yo no soy bueno frente a la cámara, pero puedo ser bueno hablando en un podcast. O no soy bueno para decir o hacer unos diseños, pero puedo comunicar a través de un blog. Es decir, yo tengo que buscar los canales adecuados en donde yo pueda brillar. Si bien es cierto, podemos utilizar una gran cantidad de fuentes de formación y fuentes de cómo llegar, pero yo creo que hay que sacarle el mejor provecho a lo que nosotros somos buenos. Y otra cosa, tampoco podemos hacerlo solos. Uno de los errores que considero que cometemos muchas veces es ser todólogos y decir, no, nosotros lo podemos hacer. Cuando uno quiere comunicar de manera efectiva, necesita ayuda. Necesita gente que nos pueda ayudar a conectar. Necesitamos conectores y evangelizadores. ¿Cuál es la diferencia? El conector te pone contactos, Andrea. Es decir, mira, Andrea, tienes que hablar con tal persona y tienes que hablar con tal persona. Y el evangelizador es una persona que ya te cree y sin que tú lo pidas va a hablar de ti y va a compartir tu conocimiento, tu contenido. Entonces, yo siempre les digo esto a todo el mundo. No es mi frase, es una frase de Malcolm Gladwell, pero lo tengo tan interiorizada. Mientras más contactos tienes, más poderoso eres. Por eso ustedes no tienen que pelearse ni con su ex. ¿Por qué? Porque así su ex les haya roto el corazón, les haya hecho pedazos, les haya agarrado como Thanos y les haya hecho ceniza su corazón, no importa, perdónalo. ¿Por qué? Porque tiene contactos. Ella o él le conoce a alguien que le conoce a alguien que le conoce a alguien que puede ser el nuevo amor de tu vida o puede ser tu nuevo cliente o puede ser un conector o un evangelizador de tus contactos. Entonces yo no puedo desaprovechar mis redes. Entonces ya no solo depende de mí, depende de mi habilidad de conectar, depende de mi mensaje y depende de cómo yo puedo aprovechar esas conexiones. Muy interesante todo lo que contás. Me quedo con la profesora que te devolvió el dinero y, y con eso de que hay que llamar a los ex para los contactos, bueno, lo meditamos con la almohada y cualquier cosa después vemos. No, muchísimas gracias por todo ese aporte. La verdad es que es muy interesante lo que estás diciendo. Coincido mucho con esto de que solo al final uno queda como siempre a mitad de camino porque no tiene todo el alcance y el potencial que tiene cuando se junta con otros para hacer las cosas. Vos decías recién esto de transmitir un mensaje que valga la pena y generar un impacto con autenticidad. Entonces, eso es como que es entendible y es lo que buscamos todos, pero lo cierto es que hoy hay un volumen de contenido que uno ve que lo que está viralizado y lo que logra este efecto de polinización, capaz es contenido que no aporta valor, que solo aporta el entretenimiento o la recreación del momento. Nosotros si somos marcas personales y queremos dar a conocer nuestros productos o nuestros servicios desde nuestra marca personal, esto nos tiene que condicionar, es algo para tener en cuenta, es algo para dejar para otra audiencia. ¿Cómo nos condiciona ese tipo de contenido que es viral, que capaz no es el habitual para nosotros? Bueno, yo creo que estamos ahora en una época en donde tenemos la obligación si bien es cierto, antes cuando inició el tema de la comunicación en línea, nosotros teníamos que buscar información. Ahora la información llega de tal manera de que ahora nos hemos convertido en depuradores de información. Y la gente va a llegar a esa información no solo buscándola, sino a través de alguien que hable o desinformación. Y esa información tiene que ser relevante, no solo relevante en el sentido de que pueda
apoyar y disparar algo que le llame la atención a la gente, sino que logre topar ciertas razones sensibles y cosas y los intereses de la gente. Si yo quiero depurar, viendo tu punto de vista de cómo nos puede afectar hay cosas que no nos van a afectar a nuestros intereses o sí nos van a afectar a otros. En otras palabras, es interés en el interés. ¿Qué le interesa leer a la gente y qué más emocionalmente tiene un impacto que va a permitir quedarse acá o compartir y cuál va a pasar desapercibido? Al final, todos estamos absolutamente en el derecho de ver cosas que no nos sirven, cosas que sí nos sirven, cosas que nos sirven medianamente, pero al final nos vamos a quedar justo con aquellas cuestiones que realmente nos interesan. Entonces, no hay cuestión de quedarse callado, es ir a la audiencia y preguntar, intuir, analizar y decir, oye, ¿qué te interesa? ¿Cómo hago? En vez de preguntar, ¿por qué no me leen? La pregunta es hacerla al revés. ¿Cómo hago para que me lean? Si la pregunta es, ¿por qué no me siguen? La pregunta es, ¿cómo hago para que me sigan? Y uno de los puntos de partida es, ¿qué le interesa a la gente? Y las preguntas siguen siendo las mismas, pero las respuestas son diferentes. Lo que le interesaba a la gente hace 1 año y medio que no había pandemia, es totalmente diferente a lo que a la gente le interesa hoy. Quizás no tienes que adaptar formatos, quizás tienes que adaptar mensaje. Y quizás en otras situaciones no tienes que adaptar mensaje, tienes que adaptar formato. Por eso se vuelve una especie de juego de Tetris, un Lego, donde las piezas van cayendo y tú tienes que tener la habilidad y todo la visión, la intuición y el conocimiento para saber en dónde meter esa pieza, en dónde colocar para que se haga la magia y se pueda seguir jugando. Muchas gracias, impecable tu respuesta y tu aporte. Y ahora sí, paso a las preguntas que fueron llegando en el chat. Quiero después que nos cuentes también acerca de todo el contenido que vos subís y de los MKT Snacks, pero antes te quiero preguntar una pregunta del señor Mauricio Bock. Dice, ¿el marketing se trata de un proceso de seducción? Sí, hola Mauricio, hola a todos los que nos saludan. A ver, definitivamente es un proceso de seducción y curiosamente estoy terminando de escribir un artículo al respecto de la curiosa dinámica del cortejo. Como tú sabes, no sé si ustedes han escuchado de la araña pavo real. La araña pavo real, búsquenla en el internet, es una araña que le hace una danza y le hace y se llama pavo real porque levanta su abdomen y tiene una serie de colores y le hace una danza y es una especie así como de que a la hembra, y si la hembra se siente atraída y se siente enganchada por ese baile, existe la polinización, ¿ok? Entonces, todo dependerá de la habilidad de esta persona, de esta marca, así como la araña pavo real, de poder aprovechar su atributo, de aprovechar sus colores, de aprovechar su danza y conectar con la gente. Entonces, es un tema de seducción. Nos han enseñado siempre de que la mezcla de marketing es el producto, la plaza, la promoción y el precio. Yo no creo que hay que hablar solo de promoción y comunicación, hay que hablar netamente de seducción. Y de seducción es llamar la atención, conectar con la gente y hacer sentir necesitado, o sea, pasar de sexy a irresistible. ¿Y cómo pasas de sexy a irresistible? Que de alguna otra manera tú le des a la gente en contenido algo que tú sientas que era lo que realmente te faltaba. Y eso es una labor complicada. ¿Por qué? Porque necesitas meterte en el tema de artístico, de poder buscar un método de saber llegar a la gente y que ese método, aprovechando tus atributos, guste, conecte y más que nada sea extremadamente atractivo. Por eso tiene que ver con seducción, tiene que ver con atributo. Recuerda que hay una diferenciación entre atributo y característica. El atributo es algo que me diferencia del resto, en cambio la característica no. Pero muchas veces en contenido la gente trata de comunicar características que todo el mundo tiene, pero no atributos. Y a veces comunicar un atributo para ser sexy hay 3 reglas. No es que yo sea sexy, pero yo la entendí en comunicación. Primero, tienes que tener un atributo, algo que nadie más tenga. 2, saber que lo tienes. Y lo más importante, saber comunicarlo. Ahí es donde falla mucha gente. Y ahí es donde no se vuelve sexy. Ahí es donde no vuelve la seducción. Sabe el atributo, lo conoce, pero no lo sabe comunicar. Entonces, marketing y seducción, todo el proceso, sí, incluso cuando te hayan comprado, así te hayan comprado durante 20 años, tienes que seguir enamorándole con otro método.
Vamos a tomar nota de todo eso, sobre todo para los futuros pretendientes. Bueno, tengo ahora sí para terminar, y para terminar la maratón de hoy, quiero que nos cuentes acerca de tu contenido, de lo que vos haces en redes sociales. Y voy a aprovechar la pregunta que dice Mauricio acerca de cómo iniciaste con la idea de Marketing Snacks y cómo lo haces. ¿Toma mucho tiempo? ¿Querés contarnos para los que no conocen qué es lo que vos haces? Bueno, si me permites compartir la Sí, pantalla, les claro. puedo poner a ver, contarles rápido de Marketing Snacks, los que no me conocen. Marketing Snacks es un cómic de marketing que yo creé hace 2 años y medio y lo creé porque realmente, voy a ser sincero, fue de rebote. Me gusta mucho el cómic porque el cómic te da la oportunidad de romper esquemas. Es un mundo en donde todo está permitido. Y yo tengo un libro escrito con un coautor y cuando terminé de escribir este libro hace 4 años, le mandé a mi esposa el libro, mi esposa no lo leyó, ella estudia turismo, me enojé, dormí aparte en la sala, le dije, ¿por qué no lees? Yo me demoré tanto tiempo en esto, me dijo, ya, dame un poco de tiempo para leerlo, le di un poco más de tiempo, me dijo que iba a leer y no había pasado el prólogo después de un mes. Y me hice justo la pregunta, en vez de enojarme y preguntarme por qué no me lee, dije, ¿cómo hago para que me lea? Entonces, como todos nacimos para ser visuales y todos estamos apurados, yo creo que el poder del cómic es que puedes trasladar una gran cantidad de mensajes, de ser conciso, y ahí es donde creé yo Marketing Snacks. Entonces, ¿por qué se llama Snack? Porque así como en todo el país, en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, el snack es este bocadito, este pasaboca, esta botanita, este pochoclo, este canguil, este popcorn, que es rápido, es efectivo y cumple su función. Y yo lo que hago es contar historias como estas a la audiencia, en donde en menos de 40 segundos tú puedes aprender sobre marketing, sobre negocios. Y realmente es un proceso creativo muy, muy simpático porque me tocó crear personajes. Aquí lo puede ver, aquí está mi alter ego, este es Res y King, que son los principales que trabajan con PIN y MAG, que son los que quieren aprender marketing, están desarrollando su negocio y quieren aprender de emprendimiento y todo. Y está Missy, que es una androide que le he creado incluso con doble sentido, porque me han dicho que por este ojo soy Illuminati, satánico, diabólico y poseído. Pero, sin embargo, conectado con la gente. Mira, aquí tengo algunos ejemplos. Este snack hice antes justo cuando comenzó la pandemia. Muchas empresas planificaron para época de vacas gordas y hago justo con la exageración, las hipérboles, pero también para épocas de vacas flacas. Mira, ahí puedo ilustrar mucho al respecto. Vacas raquíticas y hasta esqueléticas, pero muy pocas se prepararon para no vacas. Entonces, como nacimos para ser visuales y está comprobado de que cuando nosotros comunicamos a través de algo visual, es mucho más probable que se quede esa visualización o lo que viste que lo que escuchaste o leíste. Y esta mezcla me ha dado resultado. Mire, he hecho cosas como parodias a Snatrix del mundo del snack y estoy haciendo ahorita entrevistas y frases y este tipo de cosas. Entonces, es un proceso creativo simpático y yo me convertí, pasé de ser persona, de hacer marketing a convertirme en un periodista. Estoy sacando historias constantemente. De esta entrevista puedo sacar un snack, de cualquier conversación entre clientes o algún problema puedo sacar un snack. Lo importante es aterrizarlo en historia y para crearla me toma 7, 8 borradores, romper y después los dibujo, paso al equipo creativo, discutimos y dentro del equipo creativo y quien me apoya a validar esto son mis hijos. Si a mis hijos no les gusta, no pasa. Si mis hijos no entienden, así sea medio técnico, tienen que entender, porque lo que yo trato es un código universal. Antes me dirigía a la gente de marketing, ahora gente de muchas industrias me lee, porque resulta digerible y resulta totalmente transmisible. Entonces, eh, ahí estoy trabajando ya 2 años y medio, así es que les invito a todos a seguir a Marketing Snacks y a mandar ideas, a poner like y a compartir. Muchas gracias, Marco. Y si tuvieras que dejarnos un último consejo para cerrar la maratón de hoy, ¿qué nos dirías? Bueno, por favor investiguen, sigan investigando, no se queden. Información es poder, pero antes quien decía quien tenía las tierras tenía el poder. Hoy quien tiene información y sabe cómo usarla, tiene el poder. No dejen de buscar información, no le crean todo al cliente, por favor. Ustedes tienen a veces que no creerle al cliente, porque el cliente te va a mentir. Entonces, no, pregúntale, pero también observa, pregunta a otras personas y busca al lado oscuro de la luna. A veces una forma de ver algo es también una forma de no verlo. Busca en lugares o hazte preguntas que nunca te has hecho. Creo que es la mejor forma de descubrir, incluso cuestionar tu propia filosofía. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por haberte sumado.